Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poco de los logins, las conexiones y cómo crear nuevos usuarios. Para conectarnos a SQL Server hay dos formas de hacerlo. Una con el SQL Management Studio, como ya lo vimos en un video anterior, en donde vas a introducir ciertos datos que definen el servidor, vas a definir tus credenciales y vas a definir si quieres encriptación o no. Y con eso pues te va a dar acceso a todas las utilerías que tiene SQL Management Studio. La segunda opción es usando T-SQL Statements. ¿Qué es esto? Bueno, comandos de SQL. Hay muchos programas que te van a pedir una cadena de conexión. Esta cadena de conexión le indica a tu programa, ya sea que tú lo estés fabricando y en tu lenguaje de programación introduzcas la cadena de conexión, o que uses un programa de terceros que también requiera una cadena de conexión para poder identificar a qué SQL te quieres conectar o a qué instancia te quieres conectar. Esta cadena de conexión se compone de principalmente el servidor y la base de datos a la que te quieres conectar, y después del método de autenticación, ya sea SQL Authentication, en donde vas a tener que darle el usuario y el password grabados localmente en la base de datos, o le vas a decir que te vas a conectar con Windows Authentication, y para eso vas a usar el valor truth connection igual a true. ¿Es uno o es otro? Aquí te pongo unos ejemplos de algunas cadenas de conexión. Por ejemplo, en esta pedimos servidor, base de datos, usuario y password. En esta solamente pedimos servidor, base de datos, y le decimos que va a ser una conexión Windows Authentication con este comando. En esta pues también usamos el True Connection, pero lo que diferencia a estas es el tema del servidor. En esta, y esas son varias variantes, tú puedes usar el nombre directo del servidor, puedes usar un punto si te vas a conectar a un servidor usando un software desde el mismo servidor. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, en este caso el SQL Management Studio, pues si está instalado en el mismo servidor, pues solamente habría que ponerle un punto y ya con esto identifica que es un localhost. La otra opción es igual, indicándole el punto para indicar que es localhost y después la instancia. Esta puede ser porque a lo mejor tienes una o varias instancias de SQL instaladas en el mismo servidor, que eso es válido, eso también se puede. O por ejemplo, como en este caso que tenemos localhost y estamos usando una conexión de SQL Express, que es la versión free de SQL Server o de uso para la comunidad. Y bueno, estas son las dos formas en las que nos podemos conectar a un servidor. Te repito, con SQL Management Studio o con una cadena de conexión de T-SQL Statement en una aplicación que estemos diseñando nosotros o en una aplicación de terceros. Ahora, vamos a ver temas de login, usuarios y permisos. Vámonos al SQL Management Studio para revisar cómo crear un usuario desde SQL Management Studio. Muy bien, ya estamos aquí en SQL Server. Lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí, seguridad, logins, y aquí en logins ya tenemos varios usuarios. De hecho, como pueden ver, tenemos el usuario SA, que ya habíamos mencionado, que es el usuario maestro, el que tiene todo el poder. Y tenemos un usuario local en Windows, que es user1. Este lo podemos ver presionando el botón Windows y después Settings. Aquí podemos ver que tenemos la opción Accounts, y en Accounts aquí está nuestro usuario. Este usuario es el que estamos utilizando en este momento para acceder a Windows, y de igual forma lo vamos a poder usar para acceder a SQL Server. Como pueden ver, aquí en la parte de abajo tenemos Other Users. Si le damos clic, aquí dice que también tenemos una cuenta local que se llama User2. Entonces, bueno, cerramos aquí y aquí en Logins vamos a darle botón derecho, New Login. Ahora en esta ventanita podemos aquí teclear el nombre del usuario que queremos crear. Por ejemplo, un Windows Authentication. Podemos ponerle user2 y continuar con el proceso, o podemos venir aquí a la opción Search y una vez que nos abre esta ventanita podemos teclear user2, por ejemplo, check name, y ya nos dice cuál es el usuario que está dado de alta. Si hay un usuario user2 en esta ubicación. Entonces le damos aquí y ya nos confirma el usuario y dónde está.
Una vez que ya tenemos el usuario, le podemos decir que queremos un Windows Authentication y después nos habla de temas de certificados y seguridad. En este momento no vamos a tocar nada de eso. Y le decimos cuál es la base default. La base default va a ser mi base de datos. ¿Por qué? Porque queremos que este usuario acceda a esta base de datos y que por default sea esa su base de datos principal, no queremos otra. Lenguaje le podemos dejar default y va a usar el lenguaje que tenemos aquí. Después, server roles. Esto es muy importante. Esto es por si queremos darle privilegios a instrucciones directamente del motor de SQL. Esta opción es muy importante ya que en esta se definen funciones administrativas sobre el servidor de base de datos. Por ejemplo, esta es una de las más importantes, sysadmin. Si yo le doy sysadmin, convierto mi usuario a un usuario SA. Voy a darle el control total como si fuera un SA. También podemos darle otro tipo de permisos, como por ejemplo creación de base de datos, inserción de bulks, manejo de administración de datos de discos, seguridad, entre otros. Aquí pues como nuestro usuario es un usuario normal, no queremos que sea un super usuario, lo vamos a dejar en public. Después vamos a user mapping. En esta opción user mapping lo que vamos a definir es qué bases de datos son las que nuestro usuario va a poder ver. Como habíamos mencionado, pues la default es MiDB, pero en este caso hay que volverla a seleccionar y darle qué permisos va a tener sobre esa base de datos. En este caso yo quiero que mi usuario pueda leer datos en esta base de datos y pueda escribir datos. Eso es todo lo que necesito de momento. Si requiero más, pues más adelante se puede modificar el usuario. Si yo tuviera más bases de datos personales, pues podría darle permisos a esas bases de datos. De momento solo le voy a dar permisos a esta base de datos porque las demás son bases de datos del sistema. Y siendo un usuario normal, pues no tendría nada para qué acceder a las otras bases de datos. Entonces de momento eso no es necesario. Con que tenga acceso a su base de datos es más que suficiente. La siguiente es la opción Securables. Esta opción es para definir algunos permisos especiales sobre objetos en específico. Entonces, por ejemplo, si yo le quisiera agregar un permiso sobre una tabla, pues aquí se lo podría definir, ¿no? Permisos de lectura o escritura específicos. A lo mejor yo quiero que mi usuario, que es un usuario normal, no pueda acceder a las tablas de configuración del sistema, pero sí que pueda acceder al listado de clientes. Entonces yo aquí puedo definir, por default va a tener acceso a clientes, pero yo aquí le puedo denegar el permiso para que entre a configuraciones. Estatus. En esta sección no es más que definir si le vamos a dar permiso para que se conecte o no se conecte a nuestras bases de datos y permiso de que se loguee. Este es un segundo control en dado caso de que, por ejemplo, el usuario no vaya a estar disponible, pues tú puedes venir y denegarle los permisos cuando ya no los necesite. Pero a lo mejor si más tarde regresa a su puesto o más tarde requiere otro tipo de privilegios, puedes reactivar el usuario en esta sección. De momento pues vamos a dejar estos permisos como están. Entonces nos venimos aquí a OK y aquí ya tenemos nuestro usuario 2. Ahora para poder probar este usuario, en vez de loguearme con user 1, en Windows me voy a loguear con user 2 y de esa forma cuando yo abra SQL pues me voy a poder conectar directo a SQL con el usuario que está en Windows. Muy bien, ahora vamos a crear un usuario pero local. Volvemos al procedimiento, New Login, y le vamos a decir que vamos a crear a user local. Le vamos a decir que es SQL Server Authentication y le vamos a dar de password 123. Vamos a dar 123 aquí también. Y aquí sí tenemos más opciones. Por ejemplo, esta opción nos forza o nos obliga a seguir ciertas políticas en el manejo de los passwords. Por ejemplo, forzar la expiración. Esto para que el password venza cada X tiempo y pues no tengamos un riesgo de seguridad de que alguien conozca el password y tiempo después quiera seguir utilizándolo, ¿no? Forzamos a nuestro usuario a que cambie password y con eso cumplimos con una de las políticas o medidas de seguridad. La otra es esta opción. Esta opción nos sirve para que la siguiente vez que el usuario se loguee,
revise si el password ya expiró y de ser así, pues el mismo usuario pueda cambiarlo. Después tenemos los mismos temas de certificación y tenemos también el tema de elegir cuál es la base default. Vamos a decirle que también es mi DB. Bueno, ya de aquí las siguientes pantallas continúan siendo exactamente igual. El server role para definir si tiene algún rol en específico o si nada más es un usuario público. El user mapping, en donde tenemos que elegir a qué base de datos queremos que acceda nuestro usuario y qué permisos queremos que tenga. Queremos de lectura y de escritura. Securable para temas de permisos especiales sobre algún objeto en especial, como puede ser una tabla, un store procedure, una vista, un job incluso. Y el tema de status, donde decimos que sí vas a poder loguearte y sí vas a poder conectarte o acceder a una base de datos. Entonces le damos OK y como pueden ver ya ahora tenemos aquí nuestro usuario y este es de manera local. Estos dos usuarios los administra SQL, estos dos usuarios los administra Windows. Y de esta forma tan sencilla podemos crear usuarios en SQL. Otra cosa importante, después de haber creado nuestro usuario podemos venir aquí a la base de datos y podemos ver la opción de Secure Users y como pueden ver aquí ya están asociados los dos usuarios que asignamos. ¿Esto por qué? Porque le dijimos a la base de datos que queríamos que estos usuarios administraran esta base de datos. Entonces pues ya los asoció y quedan asociados también a la base de datos y quedan dados de alta en el soporte de seguridad de SQL. Muy bien, ya vimos cómo crear usuarios desde la consola de SQL Main. Muy bien, ya vimos cómo crear usuarios mediante el SQL Management Studio, pero también hay una forma de crearlos con T-SQL Statements, ¿no? Para esto, pues también vamos a tener que crear logins, usuarios, roles del usuario, permisos, todo de manera independiente y mediante un script. Vamos a revisar cómo se hace esto. Muy bien. Para poder crear usuarios con T-SQL, vamos a requerir usar el siguiente comando, create login. Con create login vamos a poder definirle el nombre del login y vamos a poder definir, por ejemplo, en este caso, si queremos Windows Authentication, le vamos a decir from Windows y como opcionales vamos a poderle decir el nombre de nuestra base default y el lenguaje también de nuestra base default. Estos son opcionales, quiere decir que no se los tenemos que poner a menos de que nosotros decidamos. También tenemos el create login pero para SQL Authentication, en donde en vez de ponerle from Windows vamos a poner directamente el password con el que queremos que se logue. Y pues igual tiene algunos parámetros adicionales como el default database, lenguaje, si queremos que nuestra conexión expire, si queremos que aplique las políticas, etc. Tenemos también el de certificado, en donde le asignamos directamente el certificado. Esta sección no la pedía también SQL Management Studio, pero al no tener un certificado en este momento, pues la dejamos vacía. Y tenemos Asymmetric Keys, que esto es con una clave privada que se genera en SQL y que del lado del cliente se tiene que enviar esta clave para poder crear el login. Se le tiene que y del lado del cliente o del lugar donde se va a hacer la conexión, se tiene que asignar cuál es la clave simétrica que queremos manejar para que se pueda crear este login. Después vamos a crear los usuarios. Para esto usamos comando create users, el nombre del usuario y lo asociamos a un login. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tengo que crear un login y un usuario? Bueno, esto es bien sencillo. Este comando tú lo puedes ejecutar en cualquier base de datos y va a ir a grabar datos a la sección login del motor de base de datos de SQL Server. El create user es la sección en donde tú le asignas un usuario a la base de datos, donde tú asocias tu usuario a la base de datos. Entonces, este comando corre en la base de datos en la que se va a crear el usuario. Si tú quieres crear un usuario que tenga acceso a la base de datos 1 y después a la base de datos 2, bueno, tienes que correr este comando en la base de datos 1 y luego en la base de datos 2. De esa manera, cada base de datos va a identificar que tu usuario se conecta mediante este login. Esto en el SQL Management Studio es mucho más fácil porque hay una sección que se llama User Mappings, que ya vimos,
en donde tú solamente seleccionas las bases de datos y después le das permisos. Ahora vamos a revisar el tema de los permisos. Para el tema de los permisos tenemos estos permisos que son, digamos que los roles principales, en los cuales tú le defines qué cosas puede o no puede hacer. Esto ya también lo vimos en el Management Studio, en donde nosotros por default elegíamos Data Reader y Data Writer. Entonces, aquí tú puedes asignarle estos directamente a tu usuario y con eso pues tu usuario va a poder tener esos privilegios. Esto lo hacemos con el siguiente comando, alter role, donde definimos cuál es el role name. En este caso sería, por ejemplo, Data Reader, ¿no? db-data reader, y después le decimos a qué miembro o a qué usuario se lo queremos agregar, con la siguiente instrucción, add member y nuestro user. En este caso estamos ocupando user 1, si no mal recuerdo. Pudiéramos poner esto y user 1, y con esto le damos permisos de lectura. En caso de que se los quisiéramos quitar, bueno, tenemos lo mismo, pero en vez de add vamos a poner drop, y con esto vamos a poder quitarle los privilegios a un usuario. De igual forma tenemos opciones para crear roles personalizados, tenemos opciones para cambiar el nombre a un rol, o tenemos la sección de permisos personalizados o permisos específicos sobre un objeto. Estos comandos, como grant, permite otorgarle permisos a un objeto de la base de datos directamente a un usuario, permite denegarle el permiso. Estas dos opciones afectan directo a una base de datos. Grant genera un registro de permiso, deny genera un permiso de denegar un permiso, y tenemos la opción revoke, que revoke lo que hace es borrar el registro completamente de la base de datos para que SQL considere la opción default. Bien, ahora vamos a poner en práctica los comandos que ya revisamos. Vamos a abrir una ventanita de SQL. Ahora vamos a revisar las diferentes formas de crear usuarios. Como pueden ver, vamos a crear un usuario con Windows Authentication. Quiere decir que es un usuario que pertenece a un dominio de Windows. En este caso es mi dominio de Windows. Así se llama mi máquina y por ende tengo que decirle el nombre de mi máquina, diagonal, y el usuario que está dado de alta en esa máquina. De esta misma forma lo hicimos cuando usamos SQL Management Studio, dándole botón derecho aquí, crear usuario. Pero ahora lo vamos a hacer con comandos tSQL. Una cosa importante es que esto debe de ir entre corchetes. ¿Por qué? Porque si no, no identifica ciertos caracteres. Entonces, si seleccionamos Create Login con nuestro usuario y le decimos for Windows F5 y nos dice que ya lo creó de manera correcta. Ahora si venimos de este lado, podemos darle a actualizar. Bueno, primero tenemos que seleccionar Login y después actualizar. Y en ese momento nos aparece nuestro usuario nuevo, el usuario que acabamos de crear. También podemos hacerlo de la otra manera, que es usando SQL Authentication. Para esto, como ya habíamos visto en la descripción del comando, se usa create login, igual, se define el usuario, pero aquí sí se le asigna un password. Entonces seleccionemos, le damos F5 y nos dice que ya tenemos creado nuestro usuario. Volvemos a login, actualizamos y aquí está nuestro usuario. Pero cuando creamos el usuario con SQL Management Studio nos daba muchas más opciones. ¿Cómo podemos crearlas? Bueno, ya habíamos visto que el comando tiene parámetros que son opcionales. Entonces podemos crear otro usuario al cual le definamos un password y a ese le vamos a agregar los parámetros opcionales. Entonces si volvemos aquí a ejecutar esto con F5, nos dice igual que nuestro comando se ejecutó correctamente, tenemos un usuario creado, le damos F5 y aquí ya está nuestro nuevo usuario. Pero veíamos que no solo con crear el usuario bastaba, habría que hacer el user mapping. El user mapping es definir o asignar el usuario a una base de datos. Como podemos ver aquí en seguridad, en users, pues no está ninguno de nuestros usuarios que acabamos de crear. Entonces vamos a decirle que vamos a crear un usuario que se llama Pablo, que se va a loguear con el nombre de Pablo, y si ejecutamos este comando se ejecutó correctamente. Venimos aquí a la base de datos security, que es la misma base de datos que tenemos seleccionada aquí. Recuerden que todo comando que se ejecuta acá
se está ejecutando sobre esta base de datos. Entonces venimos, le damos actualizar y ya tenemos aquí a nuestro usuario asociado. Podemos también revisarlo desde el comando. Si ejecutamos F5 sobre este comando, nos va a dar todos los permisos y roles que están asociados a nuestra base de datos. Podemos buscar el que acabamos de crear y aquí se encuentra. Es el ID 5, este es su nombre, este es del tipo que es un usuario de SQL y nos da algunos otros datos adicionales. Muy bien, ahora como habíamos visto, pues todo usuario tiene que ir asignado un rol para poder hacer alguna tarea. Entonces vamos a crear los roles o vamos a asociar los roles. Esto mismo lo hicimos en Management Studio y asignamos Data Reader y Data Writer. Entonces hoy nuestro usuario no tiene ninguno de estos permisos. Si yo me vengo aquí a mi usuario y le doy al usuario Pablo, le doy propiedades, me va a llevar a la ventanita donde se dan de alta los usuarios. Si yo checo User Mapping, ya tiene asociada la base de datos, que fue lo que acabamos de hacer, ¿no? Asociarla, pero si yo le doy clic no tiene ningún permiso, no es miembro de ningún rol. Entonces vamos a darle cancelar a esto y vamos a probarlo. Vamos a agregarle el rol DBReader de manera exitosa y si venimos y lo checamos aquí, propiedades, mapping, base de datos, ya tiene asociado el DBReader. Ahora vamos a probarlo. Ok, entonces si nos venimos aquí, podemos darle conectar database, podemos aquí darle cerrar y nos minimiza la ventana y nos deja solamente ciertos datos para no tener tantos valores aquí. Y aquí vamos a ponerle Pablo, que este es el usuario que acabamos de crear, con pass 1, 2, 3. Le damos conectar y ya estamos conectados con Pablo. Pueden ver aquí la instancia, es la misma que tenemos arriba, pero una está conectada con el usuario SA y la otra está conectada con el usuario Pablo. Entonces seleccionamos la instancia Pablo, le damos clic, ya nos dice que aquí está la entidad Pablo y nos desplegamos la base de datos que queremos y aquí vamos a hacer una consulta. Vamos a poner select asterisco from nombres. Ojo con este detalle que les voy a mencionar. Como creamos el usuario con el comando de SQL, aquí está, no le definimos base de datos default. Entonces cuando queremos crear una consulta y abrimos la primera conexión, por default no tiene ninguna base de datos asignada. No le creamos una base default, entonces hay que elegirla. Cuando nosotros creamos el usuario con SQL Management Studio, sí le asignamos una base default. Entonces, cuando creemos una conexión, como en este caso, pues sí abrirá con la base default. Pero en este caso, pues no se lo asignamos y tuvimos que elegirla. Entonces, ahora sí venimos acá, le damos F5 y ya tenemos permisos de lectura. Pero si regresamos aquí al usuario y en vez de ponerle add, le ponemos drop y ejecutamos este comando, al darle F5 nos dice que se cumplió correctamente. Regresamos a la ventanita con nuestra conexión de Pablo, ejecutamos y nos dice que ya no tenemos permisos sobre los objetos de nuestra base de datos MiDB. Así que podemos regresar, darle Add, lo volvemos a ejecutar. Ahora de igual forma tenemos el Data Write, aquí es R, Data Writer. Podemos venir y seleccionar este comando, ejecutarlo y se ejecutó de manera correcta. Si yo regreso a la ventanita donde tenemos la conexión con el usuario Pablo, reviso mi contenido, tenemos 4 registros, entonces le hago un insert into nombres y le pongo values y vamos a agregar el registro 5 que se llame Arturo II. Ejecuto esto y ya me ingreso el registro. Si lo consultamos ya tenemos aquí 5 registros y tenemos aquí a Arturo II. De igual forma puedo venir aquí y darle drop, lo ejecuto, me regreso a mi conexión de Pablo y aquí le vamos a poner
Salvador. Vamos a cambiarle el ID también. Ejecutamos este query y me dice que no tengo permisos de escritura, pero sigo teniendo los permisos de lectura que yo le asigné en un inicio. Muy bien, ahora habíamos hablado que también es posible crear nuestros propios roles. Esto lo vamos a hacer con el siguiente comando. Vamos a crear el rol que se llama mini user. Le damos F5. Si yo me vengo aquí, voy a revisar a nivel base de datos, seguridad, roles, y aquí ya en roles tengo mis roles de base de datos creados. Y aquí está mini user. También puedo venir y cambiarle el nombre y decir que no era mini users, que era testers. ¿Por qué? Porque es un rol especial solo para los testers de mi aplicación. Entonces me vengo, selecciono aquí nuevamente, actualizo y ya cambió, ya se llama testers. Y después resulta que ese rol necesita tener permisos de algo, ¿no? Es un rol creado ahí, pero hoy no tiene ninguna funcionalidad. Vamos a crear el siguiente comando, que es grant, que es para que le podamos dar permiso a cualquier cosa. Y le vamos a decir que queremos consultar, que queremos actualizar, que queremos modificar, insertar o borrar datos de este objeto. Y eso lo va a hacer solamente la gente o los usuarios que estén asociados a este rol, el rol tester. Aquí, por ejemplo, le estoy poniendo la base de datos, punto, otro punto y la tabla. ¿Por qué? Porque la estructura de base de datos dice que debo de tener una base de datos, un esquema de base de datos y un objeto de base de datos. Pero como yo no conozco cuál es el esquema en el que estoy dado de alta, bueno, lo puedo dejar en blanco. Le pongo punto, dejo en blanco mi esquema, pongo otro punto y nombre. Y con eso, pues ya se puede ejecutar nuestro comando de manera correcta. Ahora ya podemos asociar a cualquier usuario este rol, como lo hicimos aquí arriba, y va a tener todos estos privilegios. Una vez que asignamos permisos a un rol, podemos verificarlos de la siguiente forma. Si ejecutamos el comando help role member, podemos ver qué miembros están asociados a este rol. En este caso, pues acabamos de crear el rol, por consiguiente no tiene ningún miembro. Pero si tuviéramos un miembro, aparecería aquí. De igual forma, si ejecutamos el siguiente comando, podemos ver qué permisos tiene. Y como podemos ver, aquí están todos los permisos que le asignamos nosotros aquí. Si nosotros modificamos esto y lo cambiamos por denegar, podemos venir aquí y ahora nos dice que los permisos están denegados. Y así podemos venir y jugar con los permisos. Podemos dar, quitar, etc. Volvemos a confirmar y ya están dados de alta los permisos. De la misma forma que nosotros asignamos permisos a los roles, también podemos hacerlo a nivel usuario. Si queremos ser más específicos, si queremos que un usuario en específico tenga un comportamiento diferente. Si ejecutamos este query, podemos ver que a nivel tester, que es a nivel rol, tenemos todos estos permisos y han sido otorgados. Pero yo quiero que a Pablo en específico se le otorguen estos permisos, aparte de los de tester. Entonces me vengo y ejecuto aquí F5. Si vuelvo a consultar, y entonces estos permisos van a mandar sobre los permisos de tester. Van a tener mayor prioridad. Si en dado caso de que un tester no tenga derecho de insertar, que aquí estuviera denegado, pues yo con este permiso que le estoy dando a Pablo, Pablo tendría derecho a modificar, aunque su rol no fuera de modificación. De igual forma puedo denegarle un permiso. Vamos a denegarle permisos a Pablo de modificar. Entonces, si yo ejecuto aquí, volvemos a revisar la consulta. Como podemos ver, ya Pablo tiene denegados los permisos de modificar datos. Solamente puede modificar datos. Y aunque de este lado tiene permisos para modificar datos, estos permisos son los que mandan. Tienen más prioridad estos.
También podemos eliminar los registros de aquí y dejar los registros de default, los registros del rol. Si yo vengo y ejecuto esta consulta, voy a desaparecer el permiso de alter. Entonces, cuando yo venga y revise la consulta de los permisos, pues resulta que Pablo ya no tiene el permiso de alter. Por ende, va a seguir la regla del rol, va a seguir la regla de tester. Y así funciona todo el tema de seguridad en SQL Server. Como pueden ver, podemos crear usuarios, modificarlos, asignarles permisos, quitárselos, poner permisos específicos a un usuario y posiblemente haya más cosas que ver, pero por hoy hemos abarcado bastante. Espero esto les haya servido. Saludos.